Bueno, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan aquí en Facebook Live. Es un placer estar con ustedes. Hoy lo que queremos hacer es básicamente presentar el libro que el banco lanza todos los años, nuestro principal estudio, que es alrededor de por qué importa el ahorro para el desarrollo. Y tengo con nosotros a los autores de este libro, dos grandes economistas del BID, son ellos Tomás Tversky y Eduardo Cavallo. Y yo creo que lo importante que uno tiene que entender de por qué importa el ahorro es que pensemos en cada uno de nosotros. Esa plata que uno tiene ahorrada le sirve para comprar una casa, para comprar un carro, para conseguir un viaje. Y si eso lo trasladamos en el contexto del conjunto de una economía, es la diferencia entre poder invertir en lo que todos necesitamos, en que el Estado nos provea ¿qué? Nos provea la infraestructura, o sea, llámese las carreteras, el aumento de la cobertura en electricidad o en agua y saneamiento. Pero yo quisiera trasladarle esa pregunta a los expertos y que de manera muy sintética nos expliquen qué dice este libro. El libro presenta el problema del ahorro en América Latina, que nosotros creemos, tal cual lo planteamos aquí, que tiene dos dimensiones. La primera es el nivel de ahorro. Los latinoamericanos ahorramos poco cuando no solo nos comparamos frente a otras regiones como Asia emergente, que ahorra mucho más, sino sobre todo cuando miramos nuestras propias necesidades de inversión, de cobertura social, de equidad, que es lo que usted planteaba al principio. Y la segunda dimensión del problema es que ahorramos mal. Mucho del ahorro que generamos, que es un sacrificio ahorrar, no se canaliza a través de un sistema financiero eficiente que lo agregue y luego lo traslade a inversiones productivas. Ese es un desafío enorme que tenemos como región hacia adelante, ahorrar más y mejor. Tomás. La verdad es que uno de los temas más importantes que trata el libro es la necesidad de ahorrar para crear días buenos o mejores momentos para la región. La región necesita salir de esta trampa de la mala y baja inversión para generar incentivos para permitir que la gente, las empresas inviertan en los proyectos más productivos. Y solamente vamos a poder invertir si ahorramos más. Ahora, hay un tema muy importante y es que históricamente América Latina ha sido una región de gente joven. La edad promedio típicamente ha sido entre 27 y 28 años dependiendo del país. Eso se va a agotar porque vamos a empezar a tener muchos más viejitos. Y eso obviamente significa que los sistemas de pensiones con los cuales los viejos, el día que lleguemos a dejar de trabajar, podemos seguir viviendo, ahora que además cada día la medicina está permitiendo que la gente viva más años. Correcto. ¿Qué significa eso para América Latina? Es un tema muy importante. Mire, la población está envejeciendo y está envejeciendo de una manera rápida. Y una población que envejece, como usted bien lo plantea, es una población que necesita más recursos para su atención, porque cuando llegamos a mayor edad los problemas de salud son más grandes, se necesitan más recursos. El esfuerzo que no hagamos ahora en ahorrar para poder proveer esos servicios de calidad hacia adelante nos pone en una situación muy difícil, porque va a ser cada vez más difícil en el contexto del envejecimiento generar esos recursos. Es ahora, cuando todavía tenemos poblaciones relativamente jóvenes, que existe la oportunidad para generar los recursos. Por eso nosotros planteamos como urgencia central en este libro la necesidad de plantear la promoción del ahorro como una política de Estado, del mismo calibre, del mismo nivel que las políticas de Estado como la promoción de la educación, la salud o la seguridad nacional. Es tan importante, es muy importante porque no podemos condenar a un segmento muy grande de nuestra población de adultos mayores, cada vez mayor, a vivir o en riesgo de pobreza o de malnutrición. ¿Cómo hacemos eso, Tomás? Complementando, es cómo lo hacemos. Una de las cosas que tenemos que hacer ya, empezar, es arreglar el sistema de pensiones. Y no importa que sea un sistema de reparto, un sistema de capitalización. Explica qué quiere decir un sistema de reparto. Un sistema de reparto es cuando usted contribuye parte de sus impuestos cuando trabaja, eso se agrupa por el Estado y paga el Estado las jubilaciones. En los sistemas de capitalización es usted va ahorrando mes a mes y se va acumulando en su propia cuenta y solo puede recibir lo que acumuló. Los dos sistemas en América Latina, y muchas veces nos metemos en debates ideológicos, si conviene un sistema u otro, lo que argumentamos es que eso no es lo correcto, lo que hay que hacer es resolver los problemas estructurales de los dos sistemas.
¿Qué quiere decir? Fundamentalmente es aumentar la participación, que más gente haga aportes a los sistemas de contribución. Y para eso es básico reducir la informalidad. Aquí estamos hablando sobre el programa de este libro que acaba de lanzar el banco de ahorrar para el desarrollo y la importancia que este tiene. Lo pueden bajar en cualquier momento entrando a la página web del banco, tiene la totalidad del libro. Pero yo quisiera ahora ir a quienes lo están oyendo y aquí tenemos una pregunta de Eli Mata que pregunta lo siguiente. ¿Cómo se puede ahorrar con niveles de hiperinflación? Esto es inflación que hace muchos años, gracias a Dios, no vemos en América Latina, pero hay un par de países que tienen justamente este problema en este momento, y es el costo del cubrimiento de las necesidades básicas. Si tienen un plan ante dichas circunstancias, pregunta él. Por supuesto, el tema de la estabilidad macroeconómica es fundamental para generar los incentivos correctos para el ahorro. Es un tema muy importante de tener en cuenta. Como usted bien dice, es muy sano que la región en su conjunto ha logrado ir resolviendo los problemas inflacionarios que nos aquejaban mucho más en el pasado. En contextos donde todavía la inflación es alta y persistente, es muy importante el diseño de instrumentos que permitan a la gente cubrirse frente a los riesgos de una inflación que crece. El desarrollo de mejores instrumentos para el ahorro es un desafío no solo en economías inflacionarias, sino también en economías estables. Tomás, aquí hay una pregunta de doña Mendoza que habla un poquito del tema de educación financiera. Esta mañana das un ejemplo con tu hija. ¿Cómo podemos hacer para que hayan líneas de acción y propuestas para adaptar los sistemas educativos de nuestros países para que le enseñen a la gente a ahorrar y ahorrar bien? Y lo que contaba brevemente la anécdota de mi hija, que perdió los 2 dientes y vino a la noche lo que en la región conocemos como el ratoncito Pérez, le dejó dinero y vino rápidamente, me dijo, quiero gastarlo todo en los juguetes, y yo le dije inmediatamente, no, lo que tienes que hacer es ahorrar. Y ahí me di cuenta que mi hija no tenía ninguna educación financiera. Y el libro realmente es un énfasis muy, muy importante en la necesidad de mejorar la educación financiera y especialmente comenzar con los más pequeños. Es ahí donde podemos lograr cambios que perduren en toda la vida laboral y después del retiro. Además, ya cuando somos viejos, cambiar los hábitos es muy difícil. Sí, este es un tema que pregunta doña Mendoza muy, muy importante. Es cómo aprendemos los latinoamericanos a ahorrar cuando lo que nos gusta es gastar. Y gastándola rápido y fiestear, eso es nuestra cultura, eso es lo que somos. Pero esa es la gran diferencia con el Asia. Yo recuerdo mucho un chino que me decía en un panel que celebraba el banco allí en China, y decía lo siguiente, decía, mire, es que para nosotros el logro en la vida consiste en conocer el éxito de nuestros hijos, no el propio. En la medida que uno ve el éxito de los hijos, ve el éxito de su significado en la vida. Obviamente nosotros no pensamos así, y esa es la razón de que países asiáticos tienen un nivel de ahorro muchísimo más alto que el que tiene América Latina. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos para empezar a crear no solamente esa cultura, sino para ahorrar más y las implicaciones que tiene para ahorrar más, que sería bueno que compartáramos eso? Por supuesto. El tema de la cultura y los sesgos que pueden dificultar el ahorro son ciertamente importantes, pero como región tenemos que entender que hemos tenido un enorme problema también con los incentivos para ahorrar. Y es muy difícil ahorrar en contextos en los cuales el retorno de esos ahorros no es lo suficientemente alto o no genera el tipo de retornos que necesitamos para cubrir nuestras necesidades para la jubilación o las necesidades de inversión que tenemos. Y los bajos retornos están asociados al problema del bajo crecimiento de la productividad en América Latina, que es un tema que en el BID hemos venido planteando ya por años. Necesitamos trabajar sobre los motores que generan crecimiento de la productividad, crecimiento con inclusión. ¿Me explica un poquito qué quieres decir Claro, cuando hablas de lo que productividad? digo, tenemos, a veces fallan las oportunidades de inversión en América Latina, porque tenemos regulaciones que son demasiado estrictas, que no están bien implementadas, no tenemos infraestructura de calidad para apoyar a una economía productiva o para brindar servicios públicos de calidad a nuestra población, no tenemos suficiente estabilidad macroeconómica en algunos países, no tenemos reglas de juego estables. Esos son todos elementos que hacen a la productividad en una economía. Necesitamos trabajar sobre esas bases, sobre esos cimientos para generar el crecimiento sólido, que es lo que va a dar incentivos para que la gente ahorre más y ahorre mejor. Y ese es un punto central que nosotros destacamos en el libro.
Para Sigue adelante, complementar, Tomás. uno de los ejemplos concretos es infraestructura. Donde antes en la región, hace unos años, el financiamiento era realmente el problema. Ahora es la falta de buenos proyectos. Eso es lo que nos piden los países con los que trabajan con nosotros. Necesitamos generar buenos proyectos para atraer ese ahorro, sea interno o externo. ¿Quién lo está haciendo bien en la región? O sea, ustedes aquí miran el caso de 26 países de la región. Compártanos unos ejemplos de quién está haciendo bien este trabajo para poder ir aumentando esa tasa de ahorro, que de paso es bueno explicar que la tasa de ahorro es igual a la tasa de inversión. Así es, así es. No, por ejemplo, Chile es un país que saliendo de una situación de crisis muy grande a principios de los 80 ha logrado generar una cultura del ahorro y ha aumentado fuertemente la tasa de ahorro. A muchos cuando se habla del caso de Chile piensan que es una cuestión de que el gobierno se volvió fiscalmente más prudente y hubo parte de eso, pero es notable cómo en Chile aumentó mucho el ahorro privado. Quiere decir que se generó una cultura del ahorro basada en y cimentada en el entendimiento social de la necesidad de generar ahorro para llegar a esas metas de desarrollo que los propios chilenos se planteaban. Y hoy nosotros hicimos el lanzamiento de este libro hace un tiempo, estuvimos en Chile presentándolo y tuvimos muy buena receptividad porque los chilenos entienden que este es un problema que requiere de la acción colectiva. No es un problema del gobierno, no es un problema solo de los hogares, no es un problema solo de las firmas, es un problema de la sociedad que en su conjunto tiene que plantearse la necesidad de impulsar el ahorro como una meta de Estado. Es imprescindible que lo elevemos a ese nivel. Tomás, ustedes hablan sobre los subsidios y el tipo de subsidios que son totalmente ineficientes y que conducen a desahorro. ¿Por qué nos cuentas un poquito sobre eso? Lo que proponemos en el libro es que los estados sean más eficientes. Y al ser más eficientes van a poder ahorrar más y, por supuesto, invertir. ¿Cómo hacerlo? Reduciendo lo que llamamos filtraciones en los programas sociales, en los subsidios a la energía, en las exenciones tributarias. ¿Qué queremos decir con esto de filtraciones? Es que los que no deben recibir los subsidios no los reciban. Es decir, nosotros no necesitamos que nos subsidien la gasolina, que nos subsidien la electricidad, la podemos pagar. Es exactamente eso, es que el Estado enfoque los subsidios solamente en los que los necesitan. Y ese ahorro que generaría, que lo calculamos en 2 puntos del producto, es muchísimo dinero, 100.000 millones de dólares, por año los destine a inversión. Y eso, por supuesto, fundamentalmente en infraestructura, que tiene un impacto muy, muy fuerte en la productividad de toda la economía, mejores aeropuertos, puertos, ferrocarriles. Yo quisiera hacerle una pregunta a los dos, una última pregunta, porque sé que se nos está cortando el tiempo. Es que nos hablen de, digamos, como el elefante aquí en la sala, y es los sistemas financieros. No hay duda de que el ahorro se canaliza a través del sistema financiero y es fundamental, sobre todo, ¿qué significa para el latinoamericano promedio? Pues que tenga acceso a financiamiento para construir su empresa, sobre todo la pequeña y mediana empresa que típicamente falla por falta de acceso a financiamiento. Pero ahí descansa el ahorro de los ciudadanos y de las empresas. Cuéntenos un poquito qué nos está faltando y sobre todo este cambio tecnológico puede ser o no una oportunidad. Así es una enorme oportunidad. Mucho del énfasis de la inclusión financiera en América Latina ha estado basado en dar más acceso a la gente a servicios financieros. Y está bien que eso sea, pero lo que está faltando es promover al sistema financiero como principal vehículo para que la gente ahorre. O sea, no puramente para cuestiones transaccionales, sino como vehículo para el ahorro. Mucha gente va a decir, mire, bueno, pero no se puede confiar en los bancos. Y no se le puede pedir a nadie que confíe, digamos, en algo en lo que por ahí no se entiende bien cómo funciona. Por eso nosotros ponemos tanto énfasis en el tema de la educación financiera, sobre todo entre los más jóvenes. Es importante entender cómo funciona el sistema financiero, las ventajas de ahorrar a través del sistema financiero y por lo tanto esa es una enorme oportunidad que tenemos. Solo si se canalizan más recursos a través del sistema financiero, el sistema financiero crece y se vuelve más eficiente, vamos a lograr que esos ahorros se canalicen en inversión productiva. Lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero aquí los quiero invitar una vez más a que bajen de la página de internet del banco este libro.
Yo se lo recomiendo porque creo que es el tema más importante que vamos a tener en los siguientes años en América Latina. Y bienvenidos a este chat que hemos tenido hoy en día en Facebook Live. Queremos seguir continuando para que la gente se entere. Aquí no estamos recetando una u otra cosa, estamos contando los retos que tenemos en la región y solo con la participación de ustedes podemos hacer la diferencia. Muchas gracias a todos y gracias a Eduardo y a Tomás. Gracias.